ámbito occidental, aunque fuese americano. Roig se detiene en la tesis de Romero sobre la normalización filosófica. Si bien esta tesis ayudó a la institucionalización de la filosofía, también generó un academicismo y un profesionalismo estrecho que redujo la historia de las ideas a una exposición conceptualista de doctrinas, fechas y periodizaciones, a un documentalismo que olvidó la investigación sobre la función social de las ideas, alimentando una ideología universitaria, donde la historia de la filosofía aparece como un saber compartimentado que se nutre a sí mismo. Además, dicha perspectiva llevó a la desvalorización del fecundo acervo ideatorio implícito en muchas expresiones no académicas de nuestra evolución cultural, expresiones que con un contenido a veces sensiblemente superior y más original del que ha proporcionado la tecnificación disciplinaria. Roig recurre al auxilio de distintas aproximaciones que permiten ensanchar el campo tradicional de la historia de las ideas hasta convertirlo en un legítimo exponente del encuadre interdisciplinario, junto a al abordaje de un problema capital como el de las ideologías. En su libro Esquema para la historia de la filosofía ecuatoriana, además del esfuerzo que representa para develar un panorama reflexivo escasamente investigado, llega Arturo a Ecuador y da vuelta la historia de las ideas, el pensamiento ecuatoriano, casi de un día o por lo menos de un año para otro, porque llega hacia 1977 y en pocos años crea una biblioteca, ¿no? De pensadores ecuatorianos, ¿no? De alguna manera, si no desconocida, bastante relegada dentro de lo que ha sido en su propio país de origen. Somete también a discusión varios de los atributos que se emplean en ese libro sobre filosofía ecuatoriana para caracterizar al filosofar latinoamericano como su presunto rasgo imitativo o la separación entre filósofos mayores y menores, sin que se valore las ideas en relación con el rol que cumplen dentro del sistema. Allí se aparta él del estilo puramente panegírico o la denostación. La filosofía y el filósofo deben insertarse en un contexto más amplio, de cuneo histórico-social, donde no está ausente la pugna por el poder, ni más ni menos. También rehúye Roig el parámetro europeísta que se aplica para establecer un filósofo prototípico y que termina por negarle entidad filosófica a nuestra reflexión. Por un lado ellos y por otro lado nosotros los plebeyos, provocando una alienación cultural con sentimientos de minusvalía e inferioridad. No somos casi nada, somos muy poco y alguna vez no sé cuándo va a madurar, porque también se decía, un cacique araucano, por más que lo eduques durante 100 años, va a seguir siendo siempre cacique y araucano, prácticamente un indio más. Entonces, bueno, y con respecto a la filosofía latinoamericana, nuestroamericana, también se han estado viendo con mucha, digamos así, en todo caso, en el mejor de los casos, como permisividad, etcétera, aunque ya ahora no se puede ocultar tanto eso en la medida que están los filósofos de nuestro continente a la altura de los europeos y muchas veces diciendo una cantidad de cosas que en medio de la obsolescencia o de la, digamos así, minusvalía también que ha cobrado, que ha tenido la llamada filosofía occidental, están de alguna manera como siendo la voz cantante. Ya al principio yo había mostrado Ale de lo que representa las corrientes de la liberación, por lo menos para citar una de las tantas, ¿no? Bueno, entonces,
seguimos con el texto de Roy sobre la filosofía en Ecuador, que la hace a los pocos años de llegar exiliado a ese país. En realidad, él de alguna manera u otra, como no le dejó de venir bien esa especie de derivación un poquito así media subtropical, ¿no? Porque un poco las malas lenguas decían que en realidad en México no podía estar porque no podía haber dos grandes figuras, o con Leopoldo Sea, por ejemplo, ¿no es así? Que era el padre y señor de alguna manera yo qué sé, de la cosa local, ¿no? Entonces, bueno, y llega a Ecuador y realmente hace todo como una reconstrucción, ¿no? Importante del pensamiento, pero al mismo tiempo materialmente establece una biblioteca de una calidad y un calibre insospechado por los propios ecuatorianos. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos en realidad eh, pasando revista un poco a ese texto sobre la filosofía en Ecuador y entre otras cosas podemos ver que en él refrenda Arturo la temida contaminación de la filosofía. Lo único que hay original, ese siempre un poco el San Benito, de que éramos o no, teníamos un pensamiento propio, etcétera, etcétera, o era un reflejo, una copia, una adaptación del verdaderamente pensamiento común. Entonces, lo único que hay original es siempre la realidad misma. Y en cuanto podamos captarla, ella nos hará originales, mostrándonos, por ejemplo, al hombre de nuestras tierras en su brega por abrirse paso más allá de rígidos paradigmas. Asimismo, Roy plantea la clásica periodización de nuestro devenir filosófico, proponiendo otra clasificación que rescate el pensamiento indígena y asuma las aristas ideológicas, sin negar por ello un margen de autenticidad, ¿no? Por eso no es así, se reduce o se elimina o se subsume la idea de lo auténtico y sin confundir también los distintos planos conceptuales. Para citarlo por primera vez textualmente, al propio Arturo. La filosofía, como toda forma de pensamiento, no se salva de lo ideológico, pero ha tenido y tiene, en la medida en que alcanza verdaderamente su nivel de crítica y sobre todo de autocrítica, la posibilidad de señalar sus propios condicionamientos. Y bueno, ya estamos acercándonos un poquito a las conclusiones, o en todo caso al remate. Arturo Roy llega a plantear con un matiz antiacademicista la misma desprofesionalización de la filosofía, como si estuvieran de malas, que en cierta manera las mismas facultades o la emisión de títulos en la materia, pero para elegirla en otro plano de cosas, a la filosofía, como una conciencia crítica que se haga eco de la deshumanización y la explotación social. La filosofía no aparece aquí como furgón de cola de los procesos vitales, sino como un saber auroral y transformador, que delata y al mismo tiempo anticipa un porvenir más esperanzador. La historia de las ideas se ve compelida a asumir su propia ampliación metodológica, que entre otras cosas implica preservar su carácter científico, pero incorporando explícitamente los juicios de valor para contribuir a desmenuzar las estructuras anacrónicas y facilitar la realización de nuestra América sojuzgada. En síntesis, Arturo Arroy cabe entroncarlos con una gran tradición filosófica, aquella que relaciona el mundo mentadamente de las ideas con la dimensión irrespetuosa de los conflictos sociales e internacionales, con la tendencia hacia la autoafirmación y a la plasmación de nuestra propia identidad. Hasta aquí lo que he podido transmitir para esta
magna ocasión sobre la figura del maestro, porque ya son 3 generaciones que de alguna manera están siguiendo ahí la ruta royciana y afines. Gracias, Hugo. Bueno, seguimos el mismo procedimiento. Las preguntas las hacemos al final de las exposiciones. Era Rubén, ¿no? Venía ahora. ¿Estás, Rubén? Perfecto, gracias, me toca. Gracias, Alex. Buenos días con todos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y, por supuesto, un abrazo infinito a nuestro amigo Pablo, ¿no? Vamos a hablar hoy día de David Sobrevía Alcázar. David Sobrevía fue mi profesor, ¿no? En San Marcos, profesor en los cursos de formación clásica. O sea, con él fue mi acercamiento a Aristóteles, a Platón y al asunto de la ruta de trabajo latinoamericana. Por lo tanto, parte de la presentación tiene un componente emotivo. No sé cuánto uno puede separar el proceso de haber acompañado a un maestro de la filosofía peruana y la exposición de algunas de sus ideas. Sin embargo, lo asumo y no estamos hechos sino también de pasiones. Por lo tanto, aquí es una forma de homenaje a él, ya que unos 5 días se conmemoran ya los 6 años de su partida. David Sobrevía es parte de esa generación de peruanos que tuvieron como maestros a Miro Quesada y también a gente ligada a lo que es una edad magnífica para nuestra filosofía en el Perú, y un estudioso, además acucioso, de Augusto Salazar Bondy, por ejemplo, ¿no? Y con el gran maestro Miro Quesada han hecho trabajos conjuntos, es probablemente su discípulo mayor y su amigo, ¿no? Aquí hay una frase de él que nos puede dar unas luces iniciales sobre cómo concibe la filosofía o el ejercicio filosófico el maestro Sobrevía, ¿no? Y lo voy a leer un poco cómo está también hecho como una respuesta a un contexto histórico determinado aquí en el Perú por un hundimiento sociopolítico, económico y hasta moral. Cito, al igual que otras disciplinas, la filosofía participa de las mismas dificultades existentes en un país que parece empezar a salir de la violencia política y a reconstruirse. Graves carencias materiales, una cierta indiferencia frente a la cultura, un considerable cinismo y escepticismo ante hechos políticos muy graves. Hay, sin duda, un embotamiento moral palpable. Esto lo sostuvo en el año 1996. Estamos viendo después, o lo vamos a mostrar aquí, por qué estas palabras tienen una importancia de esa magnitud. En los años 80, 90, donde David desarrolla su producción, el Perú está pasando por una situación sumamente compleja, ¿no? Difícil, apocalíptica, terrible. Hay un conflicto armado interno, los terroristas de Sendero Luminoso atacan fundamentalmente a la población civil, bajo lecturas equivocadas, ¿no? Plantean una suerte de revolución, lo que ocasionó fue miles de muertos, una gobernanza política también peruana incapaz de resolver los problemas estructurales del Perú, se convirtieron, por supuesto, en caldo de cultivo, ¿no? Hay una gran cantidad de desaparecidos y muertos,
La lectura que se tiene del marxismo, leninismo, maoísmo es terrible, es infernal, está muy asociado a ideas genocidas y etnicidas, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una situación que prácticamente llevó al Perú a la parte más profunda de su posible supervivencia como colectivo. Lo que indica en principio el documento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es que hubo alrededor de 70.000 muertos y desaparecidos. La mayoría de origen andino, quechua hablante, la mayoría pobres, la mayoría de las zonas altoandinas fundamentalmente. Sobre esto, una gran pregunta que comienzan a hacerse los filósofos, y Sobrevía es uno de los que hace esa pregunta, porque además David Sobrevía es uno de los que tempranamente se enfrentó y desmanteló las falacias, ¿no?, del líder de Sendero Luminoso. Sacó artículos bastante incisivos, ¿no?, los cuestionó abiertamente, ¿no? Un valiente en ese caso Sobrevía frente a un terrorista como ese señor, que en ese momento tenía cierta aceptación, ¿no?, de sus ideas equivocadas, y una reflexión que va a llevar a David Sobrevía a decir, la filosofía podría hacer un ejercicio justamente sobre esa tragedia, ¿no? ¿Es factible hacer esto? ¿Es un imperativo de la filosofía? ¿No? Evidentemente aquí tenemos que reconocer que es más fácil para algunos hacer un ejercicio de reflexión ética sobre Auschwitz, por ejemplo, o sobre núcleos así de tragedias humanas muy fuertes. Sin embargo, cada localidad, cada región, cada país tiene tragedias también internas. Por lo tanto, son estas tragedias las que deberían empujarnos a una reflexión sobre los parámetros éticos de la cual estamos constituidos como tales. Hecho esto, entendido el contexto en el cual se va moviendo David, ¿no?, se van moviendo los filósofos peruanos de los años 80 y 90, ¿no? David hace un texto, ya había producido por supuesto textos anteriores, sin embargo quiero marcar acá algunas líneas sobre sus ideas principales, un texto que se llama Repensando la tradición occidental, ¿no? David Sobrevía también enseñaba estética en San Marcos, ¿no? Y este es un ejercicio donde lo que hace es entender que la filosofía debería ser aceptada como un instrumento de dominación. Es decir, la filosofía no tiene ningún tipo de rasgo de liberación. En el siglo XVI, cuando llegó a América Latina, era efectivamente un arma, ¿no?, del imperio europeo para justificar la dominación. Y así, con esa línea, la filosofía en América Latina ha ido moviéndose. Sin embargo, esta filosofía, cuando comenzó a ser cuestionada, también comenzó a ser reelaborada por los diferentes locus culturales. Si los contextos obligaron también a un cuestionamiento, y debería comenzar a aceptarse que era posible que surgieran, ¿no?, líneas más bien anticoloniales. Una de ellas es la filosofía de la liberación, que para David Sobrevía no es una característica, sino de todas las regiones que han sido colonizadas. Hay una heterogeneidad que comparten aquí las culturas que han sido dominadas. La filosofía tiene fundamentalmente para David Sobrevía un fundamento crítico, sumamente crítico. Por eso él cuestiona a las tesis de que hubieran filosofías o elementos filosóficos en los pueblos originarios o en las etapas prehispánicas. Tiene un interesante diálogo con León Portilla, sus textos me refiero, y demás, ¿no? Y que para él todo aquello que es reconocible como discurso de los pueblos americanos tiene aspectos mitológicos, religiosos, pero en ningún caso significar un cuestionamiento al sistema de vida en el cual estaban inmersos estos pueblos,
que para él es una característica fundamental del ejercicio filosófico. Por lo tanto, al no haber este cuestionamiento ante la ausencia de esto, no puede considerarse como filosofía. Eso se extiende a su ejercicio que hace sobre la filosofía peruana, que lo llama así repensando la tradición nacional, ¿no? Donde describe y además concluye, ¿no?, que la filosofía peruana es anatópica. Esto es una frase, un término, un concepto que fue usado por un filósofo también peruano, Víctor Andrés Belaunde, para escribir un tanto la dinámica de las formas de comportamiento peruanas. Y en el caso filosófico significa que es servil, que es imitativa, no cuestionadora, y además una filosofía que es sino un vestigio, ¿no?, fuerte de los modelos de colonización europea, porque lo que hace es repetir, configurar, no un tipo de filosofía meramente imitativa, acrítica, ¿no? Todo lo que habría que hacer son 3 tareas, dice David, respecto a eso. Tenemos que inevitablemente revisar los corpus bibliográficos de Occidente, ya que es inevitable que formemos parte de Occidente, aunque seamos extremo Occidente, ya estamos inmersos en el mundo occidental, por lo tanto sus patrones también de discursos pues, deben ser incorporados, pero deben ser puestos constantemente a crítica. Y esta crítica significa no aceptar o hacer un diálogo, ¿no?, crítico fundamentalmente para alcanzar que la reflexión de la filosofía peruana, al estar contextualizada además, debe tener el rigor, un rigor estandarizado, ¿no? Porque nos puede llevar algunas ilusiones de algo que en realidad no es filosofía. Esto vamos a verlo después con algún detalle. Sobre esa misma línea, además, David Sobrevía es un especialista en Vallejo, ¿no?, un conocedor del gran poeta peruano, sostiene que una de las maneras como se ha expresado esta latinoamericanidad es a través de la literatura. Es evidente, por ejemplo, que eventos como el boom latinoamericano, ¿no?, que las grandes novelas fundacionales de lo latinoamericano en el siglo XX han estado vinculadas a marcar las fronteras de esta región que puede llamarse, aunque porosamente, ya es reconocible como América Latina. Lo mismo sucede con la poesía, dice David Sobrevía. Entre estas está la propuesta que hace Vallejo. Vallejo habría planteado, ¿no?, desde América Latina, desde el Perú, un punto de vista universal. Por lo tanto, Vallejo es eso, un poeta nacional y a la vez universal, ¿no? Vallejo representaría, ¿no?, así como lo ha hecho la novela o la novelística, ¿no?, desde la poesía, esta situación, esta localización de lo latinoamericano. En el año 96 hace una presentación, un muestrario de lo que él llama filosofía contemporánea en el Perú y cuestiona la forma como se configuran las historias de la filosofía en América Latina. Dice que está hecho, o suele estar hecho de grandes nombres y de grandes hombres. Es decir, casi no existen mujeres, casi no existen filósofos afro-latinoamericanos, ¿no?, o filósofos incluso que pueden estar elaborando discursos ligados a los pueblos originarios. Pero también es que la forma como se ha descrito la filosofía ha estado muy ligado a temas formales, fundamentalmente universitarios. Es decir, se ha asumido que es desde los campus universitarios que se produce filosofía. Y además, dentro de eso, aquello que es solamente formal, porque lo que habría que estudiar, dice David, es qué está sucediendo también fuera de los campos. Y también asumir que parte de una cartografía que nos pueda aproximar realmente a una producción filosófica peruana es estudiar los congresos de filosofía, reseñar constantemente los libros y las tesis, las efemérides, las revistas. Es decir, hay un baúl mucho más grande que lo que hasta ahora se ha ido presentando como si
se hiciera solamente la historia de los grandes hombres de la filosofía en América Latina, y muchas de esas han sido planteamientos de índole mesiánica, que en realidad son pretextos para dar cabida a una prioridad de algún país sobre otro. Por lo tanto, también en el caso peruano, la filosofía debería cumplir por post-violencia política, post esta tragedia, una función regeneradora. La filosofía es necesariamente un activismo académico y no político, dice David Sobrevilla. Lo político a veces está muy cerca de lo partidario. La tentación suele ser grande para que te partidarices y asumes, en vez de ser un filósofo cuestionador, más bien un difusor, ¿no? Una suerte de sacerdote de alguna idea que se haya incorporado como verdad absoluta. Y la filosofía también debe ser pedagógica. Debe uno estar enseñando, mostrando las diversas dimensiones en las cuales uno se involucra, ¿no? Este aspecto crítico como un signo justamente de la labor filosófica como tal. Conclusiones. Hay que repensar constantemente la filosofía occidental, es inevitable participar, formar parte de esta, cuestionar constantemente el anatopismo filosófico. Recordemos que eso es justamente esa descripción de la filosofía como más cercanos a actos de fe, ¿no? Y tenemos que también inevitablemente aceptar que la filosofía puede seguir asumiendo el rol con la cual se habría iniciado en América Latina como una arma colonizadora, ¿no? No habría filosofías originarias, lo que hay mitologías, creencias, como visiones, porque en ningún caso han cuestionado su modus vivendi, ¿no? No han sido críticos, ¿no? Hasta con los modus operandi de las situaciones en las cuales ellos han vivido involucrados. La filosofía debe evitar el victimismo, no debe evitar la ilusión de que son víctimas siempre, y sobre eso no ser rigurosos, ¿no? Y hace que incluso, y lo veo un peligro aquí, David, porque muchas veces esta suerte de falsa solidaridad, de falso trabajo cooperativo, basado en un victimismo, hace que se inventen, ¿no?, algunos relatos inexistentes. Es un cuestionador de un indigenismo justamente falso, de un tipo de indigenismo que ha construido un indio inmóvil, por ejemplo, y siempre víctima de una circunstancia que muchas veces está muy poco seriamente elaborada. Y habría que, por lo tanto, ¿no?, romper siempre esta falsedad de la sobreestimación de nuestras propias producciones bibliográficas y, por supuesto, de la subestimación. Y el filósofo finalmente debe cuestionar todo tipo de poder, desde el político hasta el discursivo. Aquí en la filosofía no hay sectas, en la filosofía no hay un personaje en el cual se gire y se forma una supuesta escuela, dice David Sobrevilla. Los filósofos deberían empujar a ser siempre autónomos, seguro reconocer los aportes de los grandes maestros, eso es indudable, forma parte del entrenamiento para ser filósofos, pero uno debe ser especialista en un filósofo o una filósofa, ¿no? Salvo que sea como una disciplina estrictamente laboral o académica, sino el filósofo claudicado. Si uno se vuelve un experto de un conjunto de autores y sobre eso hace toda su vida, es lo más antifilosófico que para él, por lo menos, sostiene. Bueno, eso es. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Bueno, los autores que hoy día estamos presentando, muchos los hemos conocido, ¿no? Así que es como en el caso de Roy y de Sobrevilla, que ya no nos acompañan, recuerdo dos gestos muy bonitos de ellos como anecdotarios. Una vez le pedí a Arturo Roy ahí en Mendoza que me firmara su libro del pensamiento crítico, y después de unas charlas me dice, después vamos a conversar qué le pongo en la dedicatoria. Entonces, después de mucho rato, cuando ya se decide a dedicarlo, me dice, solo con una condición. Claro, profesor, ¿cuál es la condición? ¿Le puedo encabezar como compañero? Y ahí hace la dedicatoria.
Si no, no se puede dedicar. Y de David Sobrevilla, que lo conocí precisamente por Rubén, recuerdo que yéndolo a visitar a su casa, él tenía siempre un gesto amable que era muy útil en Perú. Y él salía a regatearle al taxista el precio cuando uno ya se despedía. Hacía el regateo por el turista. Entonces recuerdo esos gestos amables de estos dos maestros. Bien, Pablo, tú ahora nos vas a hablar de Martínez Heredia. Efectivamente, me corresponde el placer, ¿no? y el honor de hablar de Fernando Martínez Heredia, un filósofo que dejó una huella significativa en la vida filosófica e intelectual, no solamente filosófica cubana, de la segunda mitad e incluso de estas 2 primeras décadas. Falleció hace 3 años, y que, bueno, yo creo que una síntesis maravillosa de su pensamiento ha sido publicado por Claxo en una antología llamada Pensar en tiempos de revolución, de 1400 páginas. Muy buena selección de más de 15 libros que dejó publicados Fernando Martínez Heredia. Ahora, yo diría que hay varios aspectos esenciales que marcan su huella en la vida filosófica cubana, y es que él, siendo un joven que en los años 60 comienza a formarse como profesor de filosofía bajo la influencia del marxismo-leninismo de influencia soviética a principios de los años 60 en la Universidad de La Habana, comienza un proceso de evolución y de recepción crítica de los manuales de filosofía y de tratar de volver al marxismo originario, al pensamiento directo de Marx y sobre todo de Gramsci, que va a tener una influencia fuerte en su pensamiento. Y eso se revierte en una labor extraordinaria que desarrolla al crear una revista como Pensamiento Crítico, que es una revista que marcó la vida filosófica, yo no digo solamente cubana, para América Latina. Fue una revista que en apenas 4 años de existencia, del año 67 a 71, porque se publicaba mensualmente, en volúmenes de más de 100 páginas, 53 números, y ese departamento de filosofía que él llega a ser su director del departamento de filosofía de la Universidad de La Habana, en la cual comenzamos nosotros a formarme. Fue mi profesor también en el año 67 y 68, dándonos clases de un marxismo que no era el que nos daban los manuales aquellos de Konstantinov, ¿no? Y que nos abría hacia otros pensadores, hacia Lukács, Korsch, Coletti, Althusser, todos aquellos pensadores que estaban de moda. Yo en un trabajo mío que se llama Cuba, Marxismo Soviético, Marxismo Occidental, trato de analizar ese periodo, ¿no? Y que terminó de manera lamentable cuando hay un cierre del Departamento de Filosofía en el año 71 y viene una oleada, ¿no?, del pensamiento soviético en Cuba en los años 70. Sin embargo, Fernando, manteniendo una postura ideológica muy clara, porque fue un combatiente de la Revolución Cubana en sus años juveniles, en el movimiento 26 de julio, en Santa Clara, donde era origen de un pueblo cercano, en Yaguajay, se mantuvo hasta el final de su vida fiel, ¿no?, a la revolución, a pesar de contradicciones lógicas que se dan en los procesos revolucionarios, y dedica su labor intelectual a profundizar en el pensamiento del Che Guevara, y eso lo lleva a que obtiene el premio Casa de las Américas sobre el pensamiento del Che y sus ideas sobre el socialismo y el comunismo. Y ahí es uno de los primeros temas centrales de la labor filosófica de Fernando Martínez Heredia. El tema del papel del factor subjetivo en la construcción del proceso revolucionario. Y sobre todo el tema de la transición del capitalismo al socialismo. Ese cuestionable tema que no tiene fin todavía, por supuesto, y donde él va a enfrentarse mucho al determinismo economicista que reinaba en ciertas interpretaciones marxistoides, ¿no?, de la comprensión materialista de la historia. Fernando, que hace muchas lecturas también de Sartre, del existencialismo francés,
y sobre todo, repito, de Gramsci. Bueno, termina incluso presidiendo la cátedra de Gramsci, porque luego él desarrolla una labor diplomática en Nicaragua, en varios países, pero siempre regresa a Cuba, al Centro de Estudios de América, y ahí comienza una labor muy vinculada a intelectuales latinoamericanos, desde Casa de las Américas, su esposa Esther, que también trabajaba en Casa de las Américas, y desarrolla una labor muy valiosa en dar a conocer el pensamiento, no solamente del Che, sino el pensamiento crítico, como él le llamó, a la necesidad de que la filosofía fuese, ante todo eso que tanto hemos insistido, un pensamiento contrahegemónico, un pensamiento emancipador, un pensamiento liberador. Fernando trabajó en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Humanidades de la UNAM de México y durante algunos años, y terminó sus días dirigiendo el Centro de la Cultura Juan Marinelo en La Habana, que se convirtió en un centro de pensamiento filosófico con grandes eventos sobre Foucault, sobre Gramsci, sobre Marx, y algo importante, sobre el pensamiento cubano. Porque si algo hay que destacar, lo dije en el caso pasado de Zaira, que estudió el pensamiento de Luis y Caballero, Fernando lo dedicará también al estudio de Enrique José Barona y de José Martí. Así que la huella del pensamiento filosófico cubano va a estar articulado muy en ese pensamiento de Fernando Martínez Heredia. Ahora, hay una serie de temas en sus libros, como El corrimiento hacia el rojo, Andando en la historia, Ejercicio de pensar. Algunos de sus libros fueron medio que, yo no diría censurados, pero sí marginados, sobre todo sobre la época del llamado quinquenio gris, en que se impuso una cultura política cultural del realismo socialista en Cuba en los años 70, y del cual él en cierta medida fue víctima. Sin embargo, mantuvo una clara postura. Siempre tengo el recuerdo cuando en el 2001 fuimos juntos al Congreso de LASA en la Universidad de la Florida, en Miami, y nos llevaron a una confrontación ahí con algunos cubanos en los Estados Unidos, y siempre tanto él como Aurelio Alonso, otro profesor nuestro que también es un digno representante, supieron mantener una postura muy digna frente a quienes querían convertir aquello de la lucha ideológica en Cuba, y él se mantuvo firme, fue combatiente militar de la Revolución Cubana, pero más fue un combatiente ideológico del humanismo práctico de la Revolución Cubana. Y sobre todo, eso se manifestó en sus estudios, en particular sobre el pensamiento socialista cubano y el pensamiento marxista en América Latina. Fernando le dedicaría mucho tiempo a la obra de Mariátegui y también a la obra de otros pensadores latinoamericanos, tratando de demostrar que el marxismo no podía ser un instrumento frío, de aplicación simplemente de la dialéctica. Fue un crítico de esas versiones dogmáticas, ¿no? De que existe una dialéctica como ya en el Topos Urano y que por lo tanto es simplemente una cuestión de aplicación. No. Yo creo que en eso fue bastante leninista, en el sentido de que hay que redescubrir la dialéctica en las contradicciones particulares de cada proceso revolucionario. Pero él no quiso hacer una filosofía en abstracto. Él quiso hacer una filosofía situada en el proceso revolucionario cubano. Y por eso tuvo serios debates, porque él era un hombre polemista. Le encantaba la polémica, las discusiones, y constantemente estimulaba esos debates, lo mismo en la Universidad de La Habana como en nuestra Universidad Central Santa Clara, donde volvía con frecuencia a nuestros simposios, a nuestros congresos. Además, él dejó una generación que está muy viva hoy en la intelectualidad filosófica cubana. Hay varios de esas generaciones que lo hemos continuado y que yo creo que su pensamiento por eso vive, ¿no? Y de ahí que la frase esa de Martí, de que la muerte no es verdad. Cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, truecas en polvo el cráneo del cual alguna vez ideas maravillosas germinaron, pero las ideas son eternas. Y eso en el caso de Fernando creo que es así. Fernando, a pesar de que vio la oleada del estructuralismo althuseriano, del posmodernismo, de todas esas corrientes que llegaban también a Cuba, siempre mantuvo una postura, yo diría, electivista, siguiendo la tradición del pensamiento filosófico, ¿no?, latinoamericano. Una postura no de negación,
pero tampoco de aceptación ciega, ¿no? Sino de aprovechar de ellas lo que podía ser, ¿no?, útil, lo que podía ser utilizable. Él tenía la ventaja de tener una vida muy activa con la intelectualidad latinoamericana que visitaba La Habana, pero también con líderes políticos revolucionarios, ¿entienden? Y fue muy amigo, ¿no?, de varios líderes, no voy a mencionar los nombres porque serían muchos, de Chile, de El Salvador, de Nicaragua, ¿no?, de varios, porque además vinculaba su praxis filosófica a la praxis política. Y por eso, si ustedes buscan a veces ahí en Wikipedia, me van a decir que es filósofo y político, realmente sí. Y si yo creo que la tradición que ya dijimos de Alberti, ¿no?, de que la filosofía en América Latina tiene que tener una misión eminentemente política. El tema del poder, el tema de la hegemonía y el tema del papel de la cultura en los procesos revolucionarios va a ser un tema muy permanente en la obra de Fernando Martínez Heredia. Y él dice, incluso cuando cae el socialismo soviético, cuando se derrumba la Unión Soviética, él publica varios trabajos sobre el tema. Y en esos años, principios de los 90, en que hicimos grandes debates en varias universidades nuestras sobre por qué se había derrumbado. Fidel Castro incluso un día nos preguntó en un congreso que por qué se había derrumbado, ¿no? ¿Qué dábamos, qué opinión dábamos los filósofos sobre aquello, ¿no? Yo recuerdo que le dije, mire, comandante, yo creo que uno de los grandes problemas, aparte de factores tecnológicos, económicos, es que los líderes políticos en los países socialistas le hacen más caso a veces a los periodistas que a los científicos sociales y sobre todo a los filósofos, ¿no? Porque los periodistas casi siempre son asentidores del poder político y no son críticos, ¿no? Además que tienen una información. Y los que trabajamos en la ciencia social, en la filosofía, al ejercer la crítica, a veces nos ven con ojeriza y piensan que nos están lavando el cerebro en la CIA o que estamos viajando mucho a los países capitalistas, ¿no es así? Y tergiversan los periodistas la realidad y no nos hacen caso, ¿no?, a los que desde la filosofía y de las ciencias sociales criticamos desde dentro, ¿no?, al socialismo. Recuerdo que al día siguiente Fidel me dijo, Guadarrama, ¿tú has leído el Granma de hoy? Digo, no, comandante. Dice, mira, aquí es cierto todo lo que tú dijiste ayer. Todos estos periodistas que han venido aquí han tergiversado todo lo que ustedes dijeron ayer. Y Fernando siempre, y eso fue muy claro, ¿no?, de que había que asumir una responsabilidad intelectual y una responsabilidad crítica para criticar al socialismo desde dentro, porque es que el socialismo no es, como decía Marx, un estado de cosas a implantar, sino un movimiento crítico de superación de un estado de cosas, ¿no? Y entonces un proceso como el nuestro, en que se derrumbó, ¿no?, la Unión Soviética, que nos quedamos solos allí casi, ¿no?, rodeados del neoliberalismo o del neuroliberalismo, como yo hubo por todas partes, era difícil. Estábamos obligados a utilizar el arma de la crítica, en este caso de la filosofía. Y creo que Fernando jugó ese papel. Jugó un papel de orientación ideológica, orientación cultural, y ver que en el socialismo soviético y en los países de Europa Oriental habían caído en un grave error de tratar de simplemente de superar el capitalismo en el plano tecnológico, en el plano ecológico, pero ignorando un tema tan central como era el tema del hombre nuevo planteado por el Che, el tema de la ideología, el tema de la cultura, el tema de la educación. Y por eso Fernando insistió mucho, y ahí siguiendo también a Gramsci, en que si no hay una revolución cultural, no en el sentido de Mao, sino en el sentido de una transformación cultural efectiva en nuevas generaciones, el socialismo fracasa. Porque el socialismo tiene que ser una nueva concepción de la vida, una nueva concepción de la economía, no solamente, sino también del consumo, de la vida, de la cultura, del desarrollo en un sentido más multilateral. Y en ese plano yo creo que Fernando jugó, repito, un papel extremadamente protagónico en la cultura filosófica cubana. Incluso, Fernando fue de los primeros que comenzó a emanciparnos de los manuales. Yo recuerdo cuando era mi profesor que los manuales existían, los Constantinos y todo aquello. Y él decía, si ustedes quieren leerlo, lo leen. Pero miren, hay que volver a leer. Y entonces generó unos libros que llamaban Lecturas de Filosofía, así,
varios, 3 tomos, ¿no? Con antologías de pensadores cubanos, ¿no? Pero también de otros pensadores de otras partes, ¿no? Pero además, ahí aparecían hombres que para nosotros no eran filósofos, como Frank Fanon, por ejemplo, ¿no? Pero que para él era importantísimo leer, ¿no? Los condenados de la guerra, de leer las obras, ¿no? Del tema, porque además hay un problema. Fernando era mulato y él le dio mucha importancia al tema étnico en la cultura cubana. Y él creó incluso un grupo de investigación sobre el tema del papel del racismo, el papel, ¿no? Pero además, Fernando tuvo una formación religiosa en su infancia. No sé si la abandonaría, es en el caso mío también, que a veces creo que no creo, no sé, en estos momentos como ahora, cuando a la muerte de mi padre, yo digo que es una suerte ser religioso, ¿no? Porque creer que hay otra vida, que uno puede llegar a ver, hablar con Platón y Aristóteles de arriba, no es así, es una maravillosa, ¿no? Pero bueno, los que no tenemos esa confianza, sin embargo, Fernando le dedicó en los años 70 y 80 un gran atención al tema del ateísmo en el marxismo. Ahí la huella de Ernst Bloch creo que fue significativa. Fernando se vinculó al Centro Martin Luther King de La Habana con los teólogos, ¿no? En su mayoría protestantes en Cuba. Y empezó, y por eso Fray Beto encontró en Fernando también un colega, ¿no? Porque Fernando se dio cuenta de algo que nos empezamos a dar cuenta un poquito tarde. ¿Cuál? De que Marx en la tesis doctoral de 1842 decía: el Estado que intenta implantar un ateísmo de Estado no hace más que implantar una nueva religión de Estado. Y eso Fernando lo asumió muy verdad, que el ateísmo es una nueva religión, ¿no es así? Y que por lo tanto no era prudente, ¿no? Además porque el Che lo había dicho, el día que los cristianos se incorporen a la revolución en América Latina, eso será invencible. Y por eso el fantasma de la religión como un enemigo, claro que en el caso del proceso cubano, la Iglesia Católica jugó al principio un proceso de crítica muy abierta, ya era un problema ya de magnitud política, pero ya cuando comenzó la devolución en la Iglesia Católica con relación, no olviden que a nosotros nos han visitado los 3 papas, ¿no? Y el último en 2 ocasiones, ¿no es así? Y la Iglesia Católica comenzó, pues Fernando contribuyó también, yo creo, al acercamiento, ¿no? Entre la filosofía revolucionaria, marxista y el pensamiento religioso. Y eso también creo que es un mérito, ¿no? Histórico del pensamiento filosófico y dejó estudios que están ahí, los pueden ver en esa magnífica antología. De manera que para mí la obra filosófica de Fernando Martínez Heredia, en que el tema de la revolución social, de los cambios que implica el socialismo, que la crítica al capitalismo no puede simplificarse con clichés que nos llevaban aquellos manuales, ¿no? de marxismo-leninismo, obligan a los revolucionarios hoy, a los que nos identificamos con esa obra de Marx y de tanto. Rosa Luxemburgo fue un referente también importante en el pensamiento, a pensar esta realidad y a ver la filosofía como un instrumento de transformación práctica de la realidad en que vivimos. Y yo creo que esa es la razón por la cual Fernando forma parte de esa pléyade de filósofos, ¿no? De nuestra América, que hemos estado analizando en estos días maravillosos. Gracias, Pablo. Bueno, voy a tomar el turno yo. Cuando fue el momento como más difícil para mí elegir a qué autor iba a trabajar. Y estuve como viendo ahí a la profesora Córdoba, a Elio Gallardo y la obra de Marcos. Bueno, Elio, si bien es chileno, es bastante costarricense, ¿no, Germán? Entonces hubiera sido como una patudea habérselo apropiado como chileno.
Y Carla Córdoba, para el pensamiento nuestro americano, es más distante su aporte, ¿no? Sin embargo, creo que en el caso de Marcos sí ha hecho un aporte para la filosofía nuestroamericana. Y lo que voy a trabajar de Marcos es ese mismo texto, Hugo, que se llama Reflexiones Americanas, Ensayos de Intrahistoria. Bueno, a Marco y a Francesca los tenemos presentes, así que ahora va a ser un riesgo lo que vamos a decir junto a María, ¿no? Bien, y voy a partir con un epígrafe de este texto. Dice Marcos: nuestra historia se ha convertido en abruptas y sucesivas superposiciones que han terminado por hacer borrosas las huellas, pero también a la necesidad de autoafirmación de un ser que otros nos han negado o regateado. Hasta ahí la cita. Voy a leer el resto. Tenemos una tradición de pensamiento que no deberíamos eludir, no solo para no seguir en la ignorancia, sino que para poder seguir pensándonos en estos tiempos de transformaciones sociales y políticas que reclaman un modo de ser más liberado. Hay varios textos en nuestra tradición escrita que colaboran desde sus perspectivas en la comprensión de nuestra realidad. Este es el caso de este libro de Marcos García de la Huerta, publicado hace ya más de 2 décadas, en donde aparece estas reflexiones americanas. Los planteamientos teóricos que aparecen declarados desde el inicio del libro los podríamos encasillar como provenientes en algún sentido de la tradición postmoderna francesa, entendiéndose que lo que presenta el autor son reflexiones, entre comillas, fragmentarias, como él mismo declara. Además, su permanente recurso al conocimiento de la filosofía, principalmente de Foucault y de Bataille, junto a su insistencia en los desplazamientos nietzscheanos. Sin embargo, estos fragmentos de buena cepa ensayística no me parecen una muestra del pensamiento débil. Muy por el contrario, en esta obra hay un robusto ejercicio del pensar filosóficamente sin pudor frente a la, comillas, normalidad institucionalizada de la disciplina. Aunque no debería parecernos extraño, hay en este filósofo una lectura seria de autores españoles. Las referencias explícitas a Unamuno o las implícitas a Ortega dejan ver su relación cercana con algunos de los filósofos de la República Española exiliados en Chile, principalmente José Ricardo Morales y Francisco Soler. De este último tal vez provengan el uso que hace de categorías heideggerianas. Por otro lado, son claros sus referentes americanistas: Gabriela Mistral, Octavio Paz, Leopoldo Sea, Luis Villoro,
Beatriz Fernández. Además, con puntos de vista críticos, interviene con discusiones desde el sano ejercicio intelectual de la polémica frente a autores como Pedro Morandé, Ángel Rama, Néstor García Canclini y Francis Fukuyama. En este libro se plantea una discusión histórica de largo aliento, motivada, según mi modo de ver y por lo que deja ver el texto, por los 500 años de la conquista de América. Aparece una consistente reflexión sobre las herencias coloniales y republicanas presentadas como parte de nuestra conflictiva identidad, dada la hegemonía política a favor de lo que Marcos señala como la modernización. En sus palabras, lo cito: desde el siglo XVIII hasta hoy, sucesivamente, los jesuitas ilustrados, los liberales y positivistas del siglo XIX, por último, marxistas y neoliberales del siglo XX, todos en distintas formas y con diversos lenguajes, lo que han propuesto como motivo conductor es la famosa modernización. Hasta ahí la cita. Esta historia de relato oficial, o como lo señala Marco, de superficie, es el que se encuentra con otro elemento constitutivo de nuestra cultura, el cual suele estar en lo oculto, aquella resistencia arcaica, o podríamos decir india. La agudización de un modelo excluyente de modernización regimentado desde una concepción, sigo a Marco, ultraliberal, presenta una mayor complejidad en la dicotomía modernidad-antimodernidad, dada sus características de neototalitarismo que monopoliza desde la violencia un modelo social que no satisface las condiciones mínimas de dignidad, más literalmente desde los planteos de García de la Huerta, lo cito nuevamente. Pero no ha sido la nuestra solo una modernidad inacabada, como diría Habermas. También ha sido una modernidad inaceptada, resistida, incluso combatida. De modo que bajo el discurso y el ánimo modernizadores subsiste una tradición antimoderna, robusta y de buena salud. Cierra la cita. Estas ideas de una modernidad en la superficie y la existencia de lo arcaico en lo oculto viene siendo replanteado hoy día, por ejemplo, por el filósofo boliviano Luis Tapia, seguramente sin conocer el texto que vengo refiriendo, en su buen libro titulado Política Salvaje del año 2008, principalmente en el capítulo Subsuelo Político, en el cual señala, cito a Luis Tapia: las sociedades modernas se erigen sobre la desorganización de las formas comunitarias que son formas de totalización de la vida social. La fragmentación de estas totalidades, causada
por la separación-concentración en algunos ámbitos estructurales que así adquieren mayor importancia, como la economía y la política convertida en Estado. Deja a otros ámbitos y procesos de la vida social en condiciones de desarticulación, marginalidad e invisibilidad. Cierra esta cita larga a Luis Tapia. Estos planteamientos de Tapia, como ha sido reconocido por él mismo, continúan la reflexión de René Zavaleta en el texto Lo Nacional Popular en Bolivia del año 86, donde instala la categoría de abigarramiento, que a la vez se sustentan en las ideas del filósofo indio boliviano Fausto Reinaga. Plantea Tapia, lo cito nuevamente: hay otro tipo de relaciones sociales que articulan formas de producción, comunidad y autoridad local o gobierno, diferentes a las del Estado-Nación, que se superpone inorgánicamente a las mismas. Cierra la cita. En esto podemos ir observando que el supuesto discurso de la homogeneidad cultural queda desarticulado, constituyéndose una posibilidad histórica para nuestra América. Extraigo de García de la Huerta, comillas: mirar a través de estos desfases del discurso, tomados como otros tantos indicadores de un imaginario utópico, pues no se trata de reemplazar una arenga por otra más edificante, sino de leer como síntomas esos desfases y considerarlos como signos de otra cosa. En aquellos asoma, dice Marco, pensamos, una historia remota, enterrada viva, que es preciso exhumar e interrogar. Cierra la cita. Es así como la filosofía va quedando desafiada para sobreponerse a la difundida prédica de su universalidad. Las preguntas anquilosadas con sus respuestas de manuales que niegan la posibilidad de interrogar genuinamente, encuentra un lugar de superación. Ya que nos queda lo utópico, nuevamente cito a este sabio chileno. Dice Marcos: el antídoto de esta amnesia es la utopía, un sueño de futuro que neutraliza el agotamiento de la memoria. El vacío de pasado se convierte en porvenir pleno, pero solo soñado. Cierra la cita. El reconocimiento público de un autor siempre presenta una nueva oportunidad para conocer sus libros. Si bien la obra de García de la Huerta ha sido estudiada por algunos colegas, sus reflexiones siguen abiertas a las interpretaciones que van surgiendo a partir de los diferentes contextos históricos actuales abiertos a nuevos horizontes. Creo que el mérito de este libro de Marco es que interpela al Chile contemporáneo. Solo para cerrar, también quiero destacar que en Marco hay una preocupada lectura de autoras.
tempranamente está rescatando el pensamiento de Hannah Arendt, ha hecho reconocimiento público de la figura de Carla Córdoba, por ejemplo. ¿Ya? Es alguien que no le teme a la cita de autores nacionales y no le teme a la cita de autoras mujeres. Muchas gracias, Marco, por haber venido a la presentación. Y ahora le toca el turno a María. Por favor, gracias, Alex. Espero que en la reunión que tengamos el 10 de septiembre voy a tomar muchas de las cosas que dijiste. ¿Ah? Te mando el texto después. Bueno, pues yo quiero leer la obra de Marcos. Por supuesto, me encanta. Y ahora que es la última sesión, yo quiero compartir con ustedes unas páginas que estoy escribiendo respecto de la última obra de Francesca, que se llama Las bordadoras de arte, aproximaciones estéticas feministas. Entonces me voy a mi texto. Le llamé Encuentros con la estética feminista. Primero un epígrafe de Francesca que dice: no soy una literata, soy una escritora. Soy una historiadora de las ideas y me formulo preguntas de orden estético. Temo ofender a mis colegas que no se merecen una crítica destructiva por parte de una mujer. Dudo de poder afirmar algo sin cuestionarlo al mismo tiempo. Fin del epígrafe de Francesca. Empiezo. Con la observancia de que el discurso filosófico, por no decir la filosofía, descorporaliza y se universaliza para poder ser, es decir, para construir el espacio de su verdad, o, para decirlo con el filósofo chileno José Santos Herzeg, cito: aunque el filósofo, sus circunstancias, sus experiencias están siempre presentes, lo están habitualmente tras bambalinas. Oculta, camuflada, ignorada, la primera persona tiende a esconderse para no ser vista, sino solo oída. Atendida como una voz neutra que surge de ultratumba o del limbo, como sea, de un espacio incontaminado. Aséptico, uno que no huela a animal o a carne. Fin de la cita. Con esta observancia me acerco al último libro de Francesca Gargalo, que reúne varios ensayos sobre las prácticas y reflexiones artísticas feministas, a partir de las cuales bordea e inunda sus preguntas filosóficas por algo más de 4 décadas. Contrariamente a esa práctica filosófica añejada en vasijas ultraconocidas, normalizadas y con ello naturalizadas, los textos de Francesca Gargalo avanzan aquí desde la puesta en ejercicio del diálogo y el debate con diversas tradiciones de pensamiento mundiales, filosofía, historia, literatura, historia del arte, cuando menos, y con pensadores vivos y pensadoras vivas del activismo feminista, ecologista y altermundista. Dicho por la poeta cubana-mexicana Aralia López, Francesca Gargalo asume una perspectiva existencialista e histórica en su escritura literaria, al posicionarse frente a la irreductibilidad de las ideas y de la situación histórica de quienes las echan a andar. Cuanto más, digo yo, en el caso de sus escritos teóricos y filosóficos. Dicho de otro modo, la reflexión de Gargalo, expuesta en sus textos, intenta permanentemente corporalizando los discursos o narrativas con las cuales o por encima de las cuales teje su propio espacio de enunciación, porque para ella el pensar, el escribir, el citar, lo personal y lo íntimo son dimensiones de lo político y se anudan en los cuerpos. En este ejercicio de lectura de su último libro, Las bordadoras de arte, aproximaciones estéticas feministas, del 2020, pretendo recoger algunas de sus más importantes aportaciones filosóficas desde el sesgo de quien la lee y escribe estas páginas. Recuperando la idea de Carlos Lenkersdorf,
recogida de las comunidades tojolabales respecto a que más cabezas juntas piensan mejor que una sola, contraria al modelo del ejercicio reflexivo como un falso monólogo, la red de dialogantes en los textos de Francesca se expande en muchas direcciones. Incluso pueden reconocerse diálogos de larga data con autoras con las que se une afectivamente a partir del reconocimiento y la admiración, no solo por cierto de mujeres, sino también de varones vivos o muertos, pero particularmente desde la acción práctica y teórica, dialogando con el feminismo de la diferencia sexual, el feminismo autónomo y el feminismo comunitario. Aproximaciones estéticas feministas incluye un conjunto de 9 artículos y o conferencias que Francesca Gargalo ha publicado o impartido en 2014, 2016, 2017 y 2018. Es decir, la mayoría de estos textos fueron puestos en escena como conferencias y nos permite reconocer los espacios de discusión y debate que los nutren y sus ondas expansivas en distintos espacios geográficos de nuestra América, incluyendo Brasil y el Caribe durante 6 años. La estética feminista es abordada por la autora a partir de considerar a la estética, cito, como filosofía de la percepción que nos interpela personal y colectivamente. Esto es, muy lejos de lo que Baumgarten, el iniciador de la estética como disciplina filosófica, definió como ciencia del arte y de lo bello. Para exponer algunas de las ideas sembradas en estos textos, recorreré 3 senderos. 1. Del arte a las experiencias artísticas o territorios de la estética. Muchos de los vestigios del pasado humano están guardados en objetos que, además de haber tenido un sentido funcional, materializan un sentido estético. Esto es, un valor que no se relaciona directamente con su utilidad. Ese sentido quizás se originó con el dominio de su reproducción, con el que se logró una especificidad en sus colores y formas, en sus materiales y en sus técnicas, desde los cuales pueden reconocerse su edad y la pertenencia a su grupo cultural. Vasijas, agujas, molinos, textiles, collares, murales y más nos lanzan hasta los oscuros tiempos de la humanización. Objetos que ahora vemos en museos integrando las colecciones etnográficas, no así de los museos de arte, aunque su función estética se haya escindido de su función utilitaria. Y sin embargo, también esos vestigios del pasado comunican ideas y emociones de hombres y mujeres anónimos que nos anteceden, aunque se haya perdido los códigos de su comprensión. Como nos recuerda Francesca, en varios lugares de este libro, la modernidad es el terreno donde crece la idea del arte entendido como obra única, irrepetible y realizada preferentemente por varones. Así, el devenir de esta práctica artística fetichizada del objeto y de su creador se cristaliza en la narrativa de la historia del arte, de la cual se ha excluido sistemáticamente a las mujeres artistas, pero de la cual se beneficia la industria turística, editorial y desde mediados del siglo pasado el mercado que explota las imágenes de esos productos fetichizados. Frente a esa narrativa, las voces que recupera Gargalo, como la del filósofa Eli Bartra, concuerdan en señalar que las experiencias artísticas o estéticas de las mujeres es múltiple y compleja, y han acompañado la historia de sus comunidades, y no precisamente como objeto de inspiración, sino como sujetas anónimas creadoras. Pero, a partir de la década de los años 70 del siglo XX, la práctica estética de mujeres y de feministas ha tenido una explosión acompañada de rebeldía, irreverencia y creatividad, junto a una reflexión necesaria para entender cada vez mejor el mundo patriarcal al que se han opuesto con la poesía, el cine, la danza, el performance, el bordado, la pintura, la escultura y otras muchas expresiones mediante las cuales han experimentado otras formas de narrarse y narrar el mundo, de imaginarlo y de habitarlo. Desde entonces, cito, la creatividad se revela jubilosa contra la opresión. Fin de la cita. Para Gargallo, las prácticas artísticas no solo son expresión de una producción no enajenada, sino que su hacer mismo es parte de un proceso de liberación. Y ambos, producto y proceso creativo,
se oponen al mundo del trabajo y de la lógica de las relaciones capitalistas de explotación y ganancia. Las prácticas artísticas descansan sobre ciertos valores estéticos y estos no son ni universales ni previos a la experiencia. Más bien porque se nutren de ella es que pueden reconocerse diversas estéticas culturales. 2. De las artes menores a los espacios de la memoria, la autoafirmación, la reconciliación y la comunicación. El amplio ingreso de las mujeres al mercado laboral en el siglo XX provocó también su ingreso a las universidades y a las escuelas técnicas para una mejor capacitación. Con ello se produjo la descorporalización de sus actividades intelectuales y la descalificación de las actividades del cuidado. Pero también este proceso ha permitido tener conciencia de la explotación y de su articulación con las violencias sobre las mujeres. En la línea de las teorizaciones de Silvia Federici y recuperando las ideas de muchas feministas que han pensado su práctica, Gargalo desvela la complejidad entre el desarrollo del capitalismo y la sobreexplotación, el enclaustramiento, el control y la reducción de las mujeres a la vida del hogar. Escapar de esos controles las ha impulsado incluso hoy a crear objetos que trasciendan lo absurdo de la repetición de la esfera del cuidado familiar, lavar y fregar, limpiar y sacudir sin fin. Y en ritmo de fuga, sin embargo, les permitió en nuestra América ya en el siglo XIX relacionarse entre ellas, conversarse, reconocerse y autoafirmarse mientras bordaban, cocinaban o lavaban juntas. Así creció su actividad literaria, editorial y su conciencia política, ampliando las redes de los gineseos, la medicina, la física y la química de los hogares y de la sensibilidad que hace que el olfato, el tacto y el gusto sean los criterios de verdad, la misma medida que la visión, descorporalizada por la teoría hace tantos años. El recuerdo y la memoria también son bienes culturales de una comunidad. Por lo tanto, narrar la historia de las mujeres contra las narraciones hegemónicas patriarcales que las borran es un acto superador de esa construcción. Las feministas han descubierto que es posible contar el pasado humano con valores no racistas y androcéntricos. Muchas de estas narraciones se vinculan con sus recuerdos y ponen en marcha otras estrategias discursivas de la historia que no son las de la racionalidad organizada desde el Estado y el sujeto masculino y universal de la historia. Cito: la narración y escritura de sus recuerdos no tienden a ser lineales. Se desvían, refieren, circulan, retornan, explican, se detienen y tienen intereses diversos. Fin de la cita. Como las narraciones de toda resistencia, cuyos protagonistas se han feminizado y minorizado, ponen en juego las identidades de los grupos que se afanan en sobrevivir y construyen utopías. Ahora en colectiva se borda en la calle para evitar la desmemoria, para dejar testimonio de las mujeres asesinadas, secuestradas o desaparecidas por las absurdas guerras en turno. Todas las prácticas artísticas feministas, cito, hoy alimentan una estética crítica de los valores de dominación. Fin de la cita. Para la filósofa e historiadora de las ideas, la creatividad es liberadora. Desde la década de los 70 del siglo XX, las acciones feministas enfrentaron la represión y esa fuerza se ha multiplicado desde entonces. Se ha criticado todo y se han enunciado otras formas de vivirse y de pensarse como mujeres. Al tomar la palabra en el ámbito público y valorarla en el espacio privado e íntimo, ha sido, por lo tanto, un acto revolucionario. Desde entonces, las feministas se negaron a guardar respeto y se volvieron irreverentes a los mandatos patriarcales. De ahí que fueran en busca de una memoria de sí, apropiándose de un lenguaje que en buena parte se había construido con el afán de rebajarlas. Volver a la historia, narrarla a partir de las exclusiones de las mujeres, ha permitido sacar a luz los nombres de las pocas que lograron salir del soterramiento y con ello del anonimato. Esta recuperación permite tejer y narrar de otra manera el pasado,
diosas, monjas, filósofas, escritoras, teólogas, científicas, pintoras, editorialistas, cineastas, músicas, bailarinas, periodistas, y no solo provenientes de los espacios conquistados de las altas esferas culturales del mundo eurocéntrico, sino desde la vida cotidiana, los espacios de mantenimiento de la vida, aquellos que fueron denigrados y calificados como menores por la cultura andrógina, los del bordado, el tejido, la cerámica, la cestería, la herbolaria, las cartas, el diario íntimo, prácticas artísticas que al mismo tiempo han sido espacios de reconocimiento entre las mujeres y de su autoafirmación. 3. De la liberación estética feminista a una estética feminista de la liberación. Cito: el feminismo de la liberación ponía el acento en el desmenuzamiento del patrón masculino de convivencia. Fin de la cita. De las estructuras sexistas largamente construidas, realimentadas y naturalizadas por los diversos patriarcados, entrelazadas con estructuras clasistas y racistas que se han amalgamado con múltiples violencias, desde el origen de la propiedad privada y la familia, hasta las formas técnico-científicas actuales más sofisticadas de extracción del capital. Al saber, por las prácticas estéticas feministas y por su filosofía, que los valores estéticos no son universales ni a priorísticos, lo crucial es poner en movimiento otros valores que desmonten la estructura de poder y de violencia contra las mujeres, pero fundamentalmente también contra la vida. O como ya lo planteaba Carla Lonzi en 1970 en Escupamos sobre Hegel, cito: la actuación de la mujer en el mundo masculino no implica una participación en el poder masculino, sino cuestionar el concepto mismo de poder. Fin de la cita. Articulado, según las feministas disidentes desde finales de la década de los años 80, negras, indígenas y lesbianas, por múltiples estructuras opresivas, sexuales, clasistas y racistas. Si los valores estéticos y el gusto son, cito, una compleja construcción ideológica cuyas finalidades son los patrones de distinción que facilitan el control social, fin de la cita, disfrazando, dice la filósofa ítalo-mexicana, de la libertad lo que es conveniente socialmente, de lo que se trata es de desmontarlos, desenmascararlos como universales ideológicos, destotalizarlos, diría Roig, para inventar otros valores y hacer florecer otras experiencias del mundo alejadas de la crueldad, la violencia, la opresión, la guerra y la muerte. No quiero dejar de mencionar el último de los ensayos que componen este libro. En las 3 historias de mujeres desconocidas y dedicadas a abordar, Francesca Gargalo danza cruzando experiencias vitales en cuya acción se trabaja con el tiempo y la memoria, porque bordar es, para ellas, a un tiempo creación y autoafirmación. Es un espacio en el que convergen la abstracción, la meditación y la introspección. Implica serenarse para sentir desde un sentido devaluado como el tacto, valoriza la mirada sobre los detalles, sobre todo el todo orgánico, sobre lo que el tejido necesita, como lo que necesitan los hijos y las hijas para crecer. Bordar, dice Francesca, a partir de estas historias, aleja del tedio y de la muerte. Es una actividad gozosa, se nutre de la fantasía, o, para decirlo con las palabras de Giovanna, la madre de Francesca, a quien el bordado le permitió confrontar sus temores, estableciendo una relación creativa con su entorno, bordar permite experimentar el sentimiento de generosidad fugaz de la creación y la entrega. Dejo aquí estas páginas para abrir el debate, considerando que hay mucho más por decir. Por ejemplo, sobre la necesidad de articular una pedagogía y una didáctica feministas que superen la pedagogía de la crueldad y caminar hacia otra simbólica liberadora en clave feminista, cuyos senderos sean otra forma de pensar y vivir la experiencia del mundo, estética, la relación con la vida, ética, y las relaciones entre humanos y humanas, lo político. Hasta aquí mi contribución.